Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y vamos a dar comienzo a nuestra reunión de culto y adoración al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer alabando al Señor con un hermoso himno. Amén. Ando con gozo todo el camino, cuando hay pruebas, cuando hay paz. Cristo promete nunca faltarme, dicho precioso, grato solaz, gozo indecible hallo en Cristo, nombre divino lleno de amor. Oh, aleluya, sigo cantando salmos e himnos a mi Señor. Sombras arriba o alrededor, nunca se esconde mi guiador. Él es la luz del mundo entero y para siempre mi Salvador. Gozo indecible hallo en Cristo, nombre divino lleno de amor. Oh, aleluya, sigo cantando salmos e himnos a mi Señor. En luz brillante, siempre gozando, sigo la senda de santidad. En la mansión de Cristo en gloria, yo viviré por la eternidad. Aleluya, gozo indecible hallo en Cristo, nombre divino lleno de amor. Oh, aleluya, sigo cantando salmos e himnos a mi Señor. Gozo indecible hallo en Cristo, nombre divino lleno de amor. Oh, aleluya, sigo cantando salmos e himnos a mi Señor. Aleluya. Mis hermanos, igual los saludo en el amor del Señor. Vamos a dar lectura a un salmo, al Salmo 5, desde el versículo 1 al versículo 6, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este maravilloso salmo, hermanos queridos, ¿cierto? Que el Señor bendiga este salmo. Hermanos, ahora vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a orar por nuestros pastores y vamos a orar por su palabra, ¿ya? Les invito a inclinar sus rostros. Eterno y amado Dios, en esta hora, Padre Celestial, vamos delante de su bendita presencia. Primeramente, Señor, para alabar y bendecir su santo nombre. Damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre eterno, de poder orar, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros cuerpos vivos, Señor amado. Gracias damos por aquellos, Señor bendito. Oramos igualmente, Señor amado, por nuestros pastores, Señor amado, en especial, Señor, nuestro pastor Lucas, Señor amado. Le pedimos, Señor, que usted siga siendo con él, Padre eterno, como lo ha sido hasta ahora, Señor, sanando, Señor, su enfermedad, Padre eterno. Esa es nuestra confianza, Señor amado. Como iglesia clamamos a ti, Señor amado, porque tú eres un Dios sanador, Padre eterno. Damos gracias, Señor amado. Oramos igualmente, Señor, muy especialmente por su palabra, Señor amado. Pedimos en esta hora, Señor amado, que usted dirija los labios, Señor, de nuestro pastor Armando Villar, Señor, quien va a dar la palabra, Señor bendito. Prepárenos a nosotros, Señor, para poder escuchar, Señor, con oídos espirituales, Señor, esa palabra que cada día, Señor, alienta nuestra vida, alienta nuestra alma, Señor amado. Damos gracias por la oportunidad, Señor, de oír su palabra en estos tiempos, Señor amado. Gracias damos, Señor, por estas plataformas en las cuales, Señor, esta palabra aún puede ser repartida, Señor amado. Bendiga a quien tenga que oírla, Señor amado. Gracias damos, Señor. Todo este bien lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesito ese poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos. Orando
ese poder, orando sin cesar venceremos, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Estimados amigos y hermanos en Cristo que están conectados y nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Santiago, YouTube, Proclama, y los que se van a conectar más tarde, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos escuchado una preciosa alabanza, nuestros hermanos han orado para que Dios hoy día nos dé una palabra de fe, una palabra de salvación, una palabra que le bendiga a usted, que me bendiga a mí, sobre todo que cuide y guarda su iglesia. Por lo tanto, que el Señor le bendiga a usted donde está. ¿Sabe? Quisiera compartir en este día una hermosa y profunda enseñanza de la palabra de Dios, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos solamente, del 19 al 23. Y tiene por título esta palabra, un encuentro con el resucitado. ¡Qué maravilloso! Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Que Dios bendiga la lectura de esta hermosa palabra. Amados hermanos y amigos, sepa usted que la resurrección de Cristo es un hecho histórico que ha trastornado a la humanidad desde el principio. Muchos de nosotros creemos ciegamente en la escritura bíblica, en este hecho, y otros lo cuestionan de todas las maneras posibles. Pero aquí esta palabra nos da luces y nos revela la verdad. Incluso el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, hace una exposición sobre la resurrección, señalando que si fuera mentira eso, de nada serviría lo que hacemos. Y lo dice claramente, allá en Corintios, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Estimado amigo, yo creo que si no hubiera sucedido ese tremendo milagro, esa obra de amor de parte de Dios, al enviar a Jesucristo a morir por ti y por mí, y sobre todo entregar su vida como ofrenda y resucitar demostrando que Él es Dios y tiene poder, mira, sería una burla estar aquí hablando de estas cosas. Sería estar hablando de una utopía, algo que parecía bonito pero que no va a suceder. Pero la Escritura, Dios mismo, Cristo mismo encarnado, declara esta verdad. Por lo tanto, mira, la verdad de la resurrección es un hecho maravilloso. Tal vez muchos grandes líderes y profetas religiosos han muerto. Han entregado hermosa enseñanza tal vez, pero han muerto. Y sus huesos permanecen o están en su tumba.
Mas el Hijo de Dios, Jesucristo, venció la muerte y resucitó. Y esa es la verdad que te alcanzó a ti, me alcanzó a mí y alcanzó a muchos. Cuando describimos en las Escrituras la actitud tal vez temerosa, timorata de los apóstoles en los evangelios, al momento de ver a su Señor que fue apresado, azotado, tal vez muerto en la cruz, y sin embargo en ese momento ellos todavía no tenían claro, aunque Jesús se lo había anunciado muchas veces, pero ¿sabe el tremendo cambio que provocó en ellos? Esos mismos discípulos, ya en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿sabe? Una transformación tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Jesús se debe el ánimo, el cambio, recibieron poder, lograron comprender que el Hijo de Dios era lo que había dicho ser. Por eso esta palabra, mira que he leído, es tan preciosa y tan profunda. Y nos muestra tres actitudes de una persona al tener un encuentro con el Cristo resucitado. Sí, hay tres actitudes que van a cambiar a una persona cuando por la fe ha tenido un encuentro con Jesús. La primera actitud, que el encuentro con el Cristo resucitado desafía su fe. Segunda verdad, el encuentro con el Cristo resucitado produce paz. Y tercero, el encuentro con el Cristo resucitado despierta el gozo, aún en medio de las tormentas. ¿Sí? La Biblia dice allá en Juan que salieron Simón y Juan a ver el sepulcro. Le habían dicho de que Jesús había resucitado y corrieron. Incluso Pedro corrió más deprisa. Pero, ¿sabe? Se dieron cuenta que cuando entraron al sepulcro vieron los lienzos. Versículo 3 al 9 dice de este capítulo 20. Dice que entraron al sepulcro, la puerta estaba abierta, habían sacado la puerta y vieron que estaba el sudario. Donde había estado Cristo estaba su sudario. Pero él no estaba. Y entró el otro discípulo, el discípulo amado llamado Juan, y viendo aquella escena, dice la Biblia que vio y creyó. ¿Sí? Porque ellos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Cristo resucitara de entre los muertos. ¿Sabe? Jesús se lo había dicho. Cristo había estado 3 años con sus discípulos. Y lo dice Marcos 4:23. Y Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando de toda enfermedad y dolencia al pueblo. ¿Sí? Él le había dicho, le había avisado en muchas ocasiones que era necesario, que él tendría que morir. Pero al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, ellos todavía dudaban. Entonces, ¿sabe? La Escritura lo afirma. Aún ellos no habían entendido que era necesario que Él resucitase a los muertos. ¿Sí? Yo me pregunto, tal vez, tú que has escuchado de Jesús, has escuchado el Evangelio, no sé si tú crees a esta verdad. Porque los discípulos se mostraron abiertamente incrédulos ante el hecho de la resurrección. ¿Sí? Aquí el relato que hemos leído, Pedro y Juan corrieron a cerciorarse si la tumba de verdad estaba vacía, si era cierto. Juan creyó después de haber visto los lienzos. Mira, el otro discípulo que muchas veces hemos hablado de esto, tuvo que introducir su dedo en el costado de Jesús para poder creer. Este era un hecho sin igual. Lo dejó perplejo. Todo lo que habían escuchado, lo que han visto, cobró vida. Creían o no en la resurrección de Cristo, pero esta vez era una realidad ante sus ojos. ¿Te das cuenta? Ahora, hacemos una pregunta especial. ¿Tú conoces a Jesús? Tal vez conoces la historia de Jesús. Tal vez conoces la doctrina de Jesús. Los nombres tal vez de sus discípulos, de sus apóstoles. Tal vez conoces los milagros que Jesús hacía. Porque como decía la palabra, Jesús había recorrido haciendo prodigios
haciendo milagros. Pero te voy a decir una verdad, estimado hermano, amigo. Puedes escuchar de la bendición de Jesús, que el Señor sana al enfermo, que el Señor provee el alimento, que el Señor restaura. Puede haber escuchado eso de Jesús. Pero si tú no crees en el Cristo resucitado, si hay incredulidad en tu corazón, de nada vale. Apocalipsis 21 dice, los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Sí, y creer en Jesucristo, en su resurrección, estimado hermano, amigo, es la verdad del Evangelio. Romanos 10, 9 lo dice, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mucha gente busca portarse bien, hacer lo correcto, ser hombres modernos, ser hombres de paz en esta sociedad, creyendo que con eso van a agradar a Dios. Pero si tú no has tenido un encuentro con el Cristo resucitado, te tengo que decir que algo está fallando, algo no está funcionando. ¿Crees tú, estimado amigo y oyente, que Cristo se levantó de entre los muertos? Sí. Los discípulos creyeron al ver la tumba vacía y al tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Te acuerdas de la historia de Pablo, camino a Damasco? Él fue uno de los grandes incrédulos, perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro con Jesús. Hechos 9 lo dice, que yendo camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres? Y sabe, él dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Te das cuenta? Él temblando, temeroso. Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, y vemos al apóstol Pablo escribiendo todas las epístolas donde narra su conversión y cómo un hombre perseguidor de la iglesia tuvo ese encuentro real. ¿Tú tienes alguna duda? Te invito a escudriñar la Escritura, a mirar atrás de la palabra. Sí. Hoy día mira a través de la Escritura por fe toda la cantidad de gente alrededor del mundo que su vida han sido transformadas por la obra del Cristo resucitado. Estimado amigo, quisiera en este día que tú reacciones, que si Cristo no ha resucitado en tu corazón, en tu vida, algo falta. Porque un encuentro con el Cristo resucitado produce paz. Sí, lo dice esta lectura que hemos leído, el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Los que habían estado con Jesús 3 años, los que habían visto prodigios y milagros, habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Aquel que había visto a los leprosos siendo sanados, aquel que había cambiado, que había transformado la tempestad en calma. 3 años. Y habían estado con él. Pero sin embargo, cuando llegó la muerte, llegó el miedo, la persecución, ellos se escondieron. Estaban reunidos con miedo. La pregunta es, cuando venga la persecución, cuando venga la pena, cuando por causa del Evangelio tal vez tengas que dar la cara, cuando digan, oh, en esa casa se predica a Cristo resucitado, en esa casa son evangélicos, esa persona habla de Jesús. ¿Qué va a pasar contigo? Vas a tener que tener un encuentro real con el Cristo resucitado para que eso cambie tu vida. Sí. ¿Te acuerdas los caminantes de Emaús? Aquellos que iban decepcionados porque se había muerto el objeto de su adoración. Estaban siguiendo a un muerto. Pero no habían entendido que él había prometido vencer la muerte.
Y cuando iban camino a Damasco cuando iban camino a Maús se le aparece el Cristo resucitado y le dice, paz a vosotros. ¿Saben? De ahí, de ese mismo momento, comenzaron a vivir las palabras que Jesús había dicho y se volvieron y se acordaron de Jesús que le había dicho, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Cuando el Cristo resucitado ha entrado a tu vida, tú vas a tener paz en medio de la tormenta, en medio de los miedos, en medio de las pestes. Vas a tener paz. Sí, en medio de las prisiones por causa del Evangelio, en medio de las persecuciones, sí, tendrás paz, aunque estés al borde de la muerte, pero el Cristo resucitado te va a dar eso. ¿Te acuerdas después los discípulos allá, Pedro y Juan en el concilio? Cuando le dijeron, ustedes nunca más prediquen de este Cristo, de lo contrario van a ser puestos en prisión. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Sí, hoy día Cristo quiere entregarte esa paz. Sí, Él quiere, a pesar de todas tus circunstancias dolorosas, mis circunstancias, enfermedades, conflictos, dolores, dudas, podamos encontrar tranquilidad y paz al buscar su rostro, al humillarnos delante de Él. Sí, esa paz infundió a los apóstoles a permitir y continuar y fueron dispersos por todos los lugares del mundo predicando el Evangelio. Y de los 12, solo 11 murieron, dieron su vida por causa del Evangelio y lo hicieron gozoso. Tú conoces la historia, la hemos contado muchas veces. Algunos fueron aserrados, otros fueron ahorcados, otros fueron pasados a espada, otros fueron echados a los leones. La historia bíblica nos muestra que esos hombres, después de haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado, todo funcionó, todo fue diferente. Sí, la paz solamente se obtiene, estimado hermano, amigo, al tener un encuentro con el Cristo resucitado. Sí, podrás tener tranquilidad tal vez, pero paz en el corazón no es lo mismo. Esa paz que te mueve al estar en comunión con Dios en momentos terribles. ¿Sí? Un encuentro con el Cristo resucitado despierta gozo. Sí, lo dice la palabra. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después de estar turbados, se regocijaron al ver las manos de Jesús. Era real, el mismo que había caminado con ellos, el mismo que le había enseñado durante 3 años, el mismo estaba ahí, aquel que han visto morir, agonizar en una cruz. Sin embargo, estaba con ellos. Ahora lo veían vivo. Sí, y al verlo vivo, ese deseo le infundió ánimo, esa alegría. El gozo lo experimentaron los apóstoles. Incluso en medio de los sufrimientos en la Biblia, ellos estaban llenos de gozo. Sí, en Hechos 5:40 dice, y vinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos salieron gozosos del concilio. A este gozo se refiere el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:4 cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando está Cristo en el corazón, hay gozo, hay regocijo. Regocijo es sobre gozo, un regocijo, es algo más allá de la alegría natural. Y eso solamente le da la fe en Cristo. ¿Sí? ¿Estás con gozo en tu vida o estás con miedo todavía? ¿Te has puesto a pensar en tu vida lo que estás aprendiendo de Dios? Si estos años en el Evangelio has conocido realmente a Jesús. Pero este gozo está a nuestro alcance, ¿sí? Si nos apropiamos de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Qué hermoso poder entender esta palabra, estimado amigo.
Un encuentro con el Cristo resucitado también trae poder, ¿sí? Trae poder. Entonces Jesús le dijo, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Ahora Jesús le está ahí ratificando la promesa que le había hecho, que vendría el Consolador. Él le había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque Él hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por la presencia de su Espíritu, estimado amigo, estamos predicando esta palabra. Sí, porque la palabra es de Dios. Él le inspira, Él pone poder para que llegue a tus oídos. La palabra correrá, tal vez muchos tratarán de detenerla, pero sabe, el Espíritu Santo de Dios permitirá que llegue a aquellos corazones que están dispuestos a escuchar. Sí. Él os enseñará todas las cosas, dice Juan 14:26. No descuides lo que Dios ha puesto en tu vida. Si Dios te llamó, mi estimado amigo, te llamó con un propósito. En medio de una sociedad corrupta, pero Dios tiene un propósito para ti. Sí. Encontrarse con el Cristo resucitado produce cambios reales. ¿Por qué cuánta gente la vemos en las iglesias, la vemos lleno de gozo, de repente hablando tan bonito, suben como espuma? Parece que tuviesen muchos años de experiencia en el Evangelio. Y sabemos que recién están conociendo. Dios permita que todas esas personas puedan tener un encuentro con el Cristo crucificado. Porque a Cristo se le conoce y se manifiesta en el dolor, en la angustia, en los miedos. Ahí está Él, para decirte paz, para llenarte de gozo. No en las circunstancias alegres solamente, no, sino en los momentos tristes. Ahí busca a Dios mientras pueda ser hallado. Estimado amigo, te quiero invitar ahora, ya, frente a palabra. Cierra tus ojitos donde estás, para que oremos ya. Amado Dios, qué hermosa es tu palabra. Señor, permite que cada amigo, cada amiga tenga un encuentro, eterno Dios, con el Cristo crucificado, muerto y resucitado. Permite, Señor, que pueda entender que por aquel acto en la cruz del Calvario somos salvos. Si aceptamos que ese sacrificio fue por nuestros pecados, que su sangre nos limpia y nos lava. Padre eterno, permite que cada amigo pueda entender esta verdad. Señor, gracias porque en medio de los miedos, de las circunstancias dolorosas, en medio de la persecución, te vamos a conocer ahí, cada día más, en esas circunstancias donde nos encontramos solos, donde muchas veces se caen los estándares de vida, Señor, pero tú permaneces para siempre. Gracias, Señor, porque moriste por mis pecados, resucitaste para darme vida eterna y vida eterna a todos los amigos que están escuchando esta palabra. Permite que haya un corazón dispuesto a recibir esta verdad bíblica. Señor, el corazón humillado tú no vas a despreciar. Permítenos saborear esta verdad. No podemos hablar otra verdad más que el Cristo que murió por nuestros pecados. No hay otro evangelio. Y si fuese otro evangelio sería maldito. Sería trucado. Sería un evangelio extraño. Porque el único evangelio es que Cristo murió y resucitó por los pecadores para darle esperanza de vida eterna. Padre, bendice a los amigos que van a ver y van a escuchar esta predicación. Séllalos, los que son tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, Dios les bendiga. Nos volveremos a ver aquí, en su canal de bendición. Acuérdese, IPSA, YouTube, IPSA Santiago, en Facebook, y IPSA Proclama en YouTube, su canal de bendición. Dios les bendiga. Quizás no sabes que tu corazón
puerta de entrada a Cristo el Señor. Quita los cerrojos de duda y temor. Derriba la puerta de vacilación. Abre la puerta. Cristo tocando está. Abre la puerta, ábrela ya, quita los cerrojos de incredulidad. Piensa que en el corazón se debe guardar odio y rencor. Muchos años pasan sin poder sacar lo que tienen guardado en ese lugar. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Solo debes creer en Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y Él perdonará vuestros pecados y te dará vida eterna. Solo debes hacer esto. Abre la puerta, ábrela ya. Mira que Cristo tocando está. Abre la puerta. Quita los cerrojos y muy feliz serás. Mis hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, la que ha sido maravillosa, ¿cierto? Ha bendecido mi vida y así esperando igualmente que haya sido de bendición para la lectura. Nos vamos a seguir reuniendo, ¿cierto? En nuestras plataformas, Ipsa Proclama y Facebook Live. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.